Hola, soy Jorge Valencia y quiero invitarlos a una conversación de estrategias de mercado hoy con Claudio Soto, el economista jefe del Banco Santander, donde quiero preguntarle sobre las perspectivas de la economía chilena e internacional para el 2023. Acompáñenme. Ya estamos aquí con Claudio Soto. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. No puedo partir sino preguntándote por lo que ha estado pasando en el mundo, en particular con las condiciones financieras y los estrés que están sufriendo los bancos. ¿Cómo ves que se va a encadenar esta situación y cómo ha afectado esto las expectativas macro que tenía a principios de año? Bueno, esto es un proceso que está en desarrollo todavía. Da la sensación de que la rápida respuesta de las autoridades reguladoras, tanto en Estados Unidos como en Europa, han logrado contener la volatilidad. No es descartable que de aquí a algunas semanas podamos ver algún banco más bien pequeño o mediano en Estados Unidos con algún tipo de problema. Estamos en un ambiente de alta incertidumbre y eso tiende a favorecer que algunas entidades financieras pudieran marcar algún tipo de ruido. Ahora, da la sensación de que la respuesta fue lo suficientemente rápida, esto se contuvo, por lo menos los precios de los mercados tienden a reflejar esto. Las bolsas se han recuperado, las tasas de interés han vuelto a subir un poco y eso da cuenta de alguna manera de que está la percepción de que esto se manejó rápido, se logró aislar el problema y esto no debería tener mayores consecuencias más allá de la volatilidad que hemos visto hasta ahora. En el caso particular de Estados Unidos, la Fed ha sido bastante cautelosa. Ellos han planteado que esto podría llegar a tener algún impacto en la macroeconomía, en el crecimiento, pero esto es algo que todavía está por verse. Y los mercados se han anticipado empezando a descontar bajas de tasa en Estados Unidos y también en Europa. ¿Cuál crees tú que es el efecto macro y el efecto sobre política monetaria global que esta situación puede tener? Bueno, efectivamente ahora tenemos nuevamente una discrepancia entre lo que plantea la Fed a través de sus propias proyecciones y lo que infiere el mercado a través de los precios de los activos y de las tasas de interés. Esto ya lo vivimos hace algunos meses atrás, donde la Fed insistía en que ellos iban a tener que subir más la tasa y mantenerla estable y alta por un buen tiempo, mientras que el mercado apuntaba que más bien la Fed iba a tener que recortar la tasa durante este año. Esto de alguna manera fue mutando una vez que se conocieron los datos de IPC y de desempleo en Estados Unidos y finalmente el mercado se convenció de que la Fed estaba en lo correcto y las tasas se alinearon a lo que planteaba la Fed. Nuevamente ahora tenemos una discrepancia con estas caídas de los bancos, el Silicon Valley en Estados Unidos más los bancos europeos que han entrado en problemas. Se ha producido nuevamente una discrepancia. De nuevo, como tú dices, el mercado está apostando a recortes de tasas en la segunda parte del año, mientras que la Fed más bien ha planteado que ellos van a subir marginalmente la tasa y luego la van a mantener estable. ¿De qué va a depender que ocurra uno u otro escenario? Creo que va a depender mucho de lo que pase con el mercado laboral en Estados Unidos. Gran parte de los movimientos de tasa en Estados Unidos habían estado respondiendo más bien a la situación del mercado laboral y en la medida que la turbulencia financiera que vimos no tenga una repercusión mayor en la creación de empleos o en el desempleo, probablemente va a prevalecer la visión de la Fed y eso significaría que eventualmente las tasas de mercado se van a corregir más bien al alza. Oye, hablando de Chile, ¿cómo este primer trimestre ya está terminando? ¿Cómo se han alterado las perspectivas del país dentro de lo que pensaba a finales del año pasado, a principios de este año? Bueno, lo que ha ocurrido es que el año cerró con un crecimiento algo menor del que se estimó previamente con los IMASEC. Una vez que el Banco Central publicó las cifras de cuentas nacionales, el PIB creció algo menos, pero por una cosa estadística asociada a un fenómeno muy particular que es algo transitorio. Si uno mira el cuadro un poco más completo, lo cierto es que la actividad del año pasado, el 2022, nos tendió a sorprender al alza más que a la baja, sobre todo en el segundo semestre, donde los datos que uno esperaba que fueran más negativos resultaron no ser tan negativos. La economía está en una fase de ajuste, el crecimiento ha ido de más a menos y hemos tenido tasas de crecimiento negativas. El tema es que no han sido tan negativas como se llegó a esperar en su momento y eso ha mostrado cierta resiliencia de la actividad económica, probablemente asociado a menor incertidumbre política interna y a una mejora de los términos de intercambio con la recuperación del precio del cobre. ¿Qué significa esto hacia adelante? Bueno, probablemente que este año vamos a tener un crecimiento algo mejor del que se esperaba previamente. Yo particularmente pensaba que este año íbamos a tener una contracción de más de un 1% y hoy día nosotros hemos estado revisando al alza más bien la proyección
y estamos estimando una contracción de 0,25 solamente, o sea, cercano al cero, lo cual habla de una economía que no es boyante, pero tampoco una economía que está en una caída muy profunda. Oye, y en ese sentido, el Banco Central, la inflación ha estado un poco más lenta en converger de lo que también pensábamos a principios de año. ¿Cómo ves la política monetaria y cómo ves la convergencia de la inflación? Bueno, hemos tenido datos un poco volátiles, ¿no es cierto? En enero, por ejemplo, el IPC sorprendió a todo el mundo, 0,8%, el mercado esperaba un 0,6%, así que fue bastante más de lo que se esperaba. Pero luego en febrero tuvimos un IPC negativo, menos 0,1%, el consenso estaba en torno a 0,2 aproximadamente. Así que hemos tenido bastante volatilidad ahí. Tanto en enero como en febrero han incidido algunos ítems bastante particulares. Cuando uno excluye los ítems más volátiles, lo cierto es que la inflación viene moderadamente a la baja, pero todavía no hay una trayectoria muy clara a la baja. Lo que nosotros esperamos que ocurra en los próximos meses es que la inflación total sí vaya retrocediendo, porque hemos visto caída en los precios de los combustibles a nivel internacional, hemos visto caída en los precios de alimentos a nivel internacional, y la apreciación del tipo de cambio que ha habido también en Chile va a ayudar a que los precios más volátiles también vayan bajando. La parte subyacente, la parte más persistente de la inflación por su naturaleza, va a demorarse más en bajar y probablemente vamos a ver registros un poco más altos todavía de ese componente de la inflación. Para que el Banco Central se convenza a recortar la tasa de interés, probablemente ellos van a querer ver que la parte subyacente ya ha entrado en una fase de reducción y pienso yo que eso no va a ocurrir, sino que hasta aproximadamente mitad de año. Nosotros estamos haciendo un view basado en la idea de que el recorte de tasa que todo el mundo espera se va a producir en la reunión de julio. El Banco Central tiene el IPOM del primer trimestre y luego un IPOM en septiembre. Probablemente en la reunión de julio, previo a ese segundo IPOM del año, van a iniciar entonces este proceso de recorte de tasa, que cuando lo inicien creo que va a ser relativamente agresivo también. Oye, no puedo tampoco dejar de preguntarte por el tipo de cambio. Hemos tenido un tipo de cambio extraordinariamente volátil. En esta época del año pasado estaba largamente sobre 900 pesos, llegó a operar sobre 1.000 pesos y ahora hoy día está bajo 800. ¿Cuál es tu visión del tipo de cambio de mediano plazo? ¿Dónde debiera estar el tipo de cambio de mediano plazo y cuáles son los factores que han influido tanto en esta volatilidad que hemos visto? Bueno, el tipo de cambio en Chile ha estado dominado por básicamente tres factores en los últimos meses. La incertidumbre política interna, la evolución del precio del cobre y las condiciones financieras globales, el valor del dólar a nivel internacional. Yo creo que esos han sido los tres principales drivers de los movimientos de la moneda. Lo que ha pasado desde mitad del año pasado hasta ahora es que se ha conjugado un cierto debilitamiento del dólar debido a que cambió la visión de mercado respecto a lo que iba a hacer la Fed. Ha habido una recuperación en el precio del cobre con la apertura china. Recordemos que China abandonó su política de cero tolerancia al COVID y eso permitió que la economía volviera a crecer con vigor y eso ha levantado el precio del metal. Y por último, respecto a la incertidumbre política, a partir de lo que ocurrió en el plebiscito de septiembre del año pasado, las mediciones de incertidumbre que tenemos han bajado bastante y eso también ha contribuido a un fortalecimiento de la moneda. De aquí en adelante uno tiene que pensar justamente en estos tres factores para entender hacia dónde se va a mover la moneda. Respecto al precio del cobre, probablemente los niveles actuales se van a sostener en el tiempo. La oferta de cobre está contenida, la demanda se ha recuperado, pero no hay razones para pensar de que el precio actual no esté reflejando ya ese balance entre oferta y demanda. Por lo tanto, no debiésemos ver grandes cambios ahí. Respecto al valor del dólar, va a depender mucho de si prevalece la visión de la Fed en el sentido de mantener tasas altas por más tiempo o más bien prevalece la visión de mercado. Si prevalece la visión de la Fed, probablemente podríamos ver una cierta apreciación global del dólar, lo cual podría empujar nuestra moneda un poco a la baja. Por otro lado, la incertidumbre política está muy condicionada por el proceso político más general que estamos viviendo. Tenemos elecciones en mayo, después tenemos todo el proceso de redacción del nuevo texto constitucional. Creo yo que esos son los factores que podrían gatillar movimientos o cambios en la percepción del escenario político, pero nuestro escenario base es que no debiésemos ver grandes disrupciones por ese lado. Por lo tanto, nosotros estamos viendo una moneda que va a estar oscilando entre 750 y 850 pesos aproximadamente, con los vaivenes que dentro de ese intervalo dados por noticias que tengamos en alguno de estos ámbitos.
Hablemos un poco de la situación fiscal del país. El año pasado tuvimos buenas noticias, un superávit fiscal, primer superávit fiscal creo que en más de 10 años. Y ahora tuvimos la noticia de que no vamos a pasar la reforma tributaria. ¿Cuánto afecta este no paso de la reforma tributaria a las finanzas públicas? ¿Cuál importante es hacer una reforma tributaria para las finanzas públicas y cómo se ve en general el panorama fiscal? Bueno, efectivamente un superávit fiscal después de, como tú dices, casi 10 años. Esto se dio por una combinación de un freno importante en el gasto público, pero también por una buena recaudación tributaria asociada a algunos factores que son transitorios y un factor que no sabemos cuán transitorio es, ¿no? Que es el tema del litio. El precio del litio, que subió de $5.000 la tonelada hace algunos meses atrás a $70.000 la tonelada, eso significó una recaudación extremadamente importante para el fisco, del orden de $5.000 millones, y eso contribuyó a este superávit fiscal del año pasado. De aquí en adelante, el litio va a ser un factor importante. En general, las proyecciones de recaudación están hechas, tanto las que hemos hecho nosotros como las que hizo el gobierno en su momento, asumiendo que el precio del litio se devuelve, que es un fenómeno netamente transitorio, pero hay que ver, porque podría ser más persistente y eso podría significar que la recaudación por ese concepto se mantenga más tiempo, permitiendo, por lo tanto, mayores ingresos. Ahora bien, el hecho de que no se haya aprobado la reforma tributaria significa que parte de los ingresos estructurales que tenía considerado el gobierno en su plan de gobierno hoy día no están disponibles. Recordemos que la estrategia fiscal que el gobierno anunció hace un año atrás implicaba que la deuda pública no iba a traspasar el 45% del PIB. Nosotros estimamos que este año va a cerrar en 39%, o sea, hay todavía un espacio para que tengamos algunos déficits sin llegar a ese techo, pero creo yo que el gobierno va a tener que calibrar muy bien cuál es el real espacio de gasto que tiene para no comprometer esa meta fiscal que ellos mismos se autoimpusieron del 45% del PIB. Yendo al tema tributario, más allá de la recaudación, creo que es importante destacar otro elemento que no está en el debate público, que es el tema del ahorro nacional. Parte de la discusión del año pasado estuvo asociado al déficit en cuenta corriente. Ese déficit se generó por un aumento de la inversión, recuperándonos post pandemia, pero también por una caída muy fuerte del ahorro. Y lo que no se ve hasta ahora en la discusión pública es elementos que generen incentivos para poder recuperar el ahorro. Si no se recupera el ahorro, lamentablemente o baja la inversión o aumenta el endeudamiento externo y ambos elementos no son beneficiosos para el crecimiento a largo plazo de la economía. Eso se conecta muy bien con la otra pregunta que te quería hacer, que es, después de todo lo que pasó con los retiros de los fondos de pensiones y con el fuerte estímulo fiscal que tuvimos a propósito de los IFE, ¿cuánto cambió, a tu juicio, el mercado de capitales chileno? ¿Y cuánto afecta eso nuestra capacidad de crecer de largo plazo? ¿Y qué medidas crees que tendría que tomar el gobierno para poder revertir y recuperar parte de ese ahorro? Bueno, hubo dos tipos de impacto, ¿no? Uno en el stock de recursos que estaba bajo administración por parte de las AFP, ¿no es cierto?, que generaba impacto en el mercado de capitales de manera muy relevante, le daba profundidad a nuestro mercado de capitales. Parte de ese stock salió, se fue consumido o fue invertido en otro tipo de instrumentos financieros. Esa parte salió y recuperar ese stock va a demorar tiempo. El ministro Marcel lo dijo hace algunos días atrás, podían pasar 7 a 10 años antes de recuperar lo que se perdió con los retiros de los fondos de pensiones. Eso más bien en los flujos y el stock financiero. Pero además los retiros, creo yo, generaron un daño institucional. Se abrió una puerta para algo que no estaba considerado dentro del sistema financiero local y dentro del sistema de pensiones más general. Se abrió esa puerta y hasta ahora seguimos discutiendo respecto de retiro y la posibilidad de que exista un nuevo retiro, aunque no se apruebe, por ejemplo, la discusión del sexto retiro, sigue existiendo la incertidumbre si es que vamos a tener nuevamente salidas de ahorro por esa vía. Entonces, se generan temas institucionales que afectan la estabilidad de largo plazo y se afecta también el flujo de ahorro. Como te decía, creo yo que es muy importante que el país logre recuperar el ahorro. Si no tenemos ahorro, o vamos a tener menos inversión o vamos a tener más dependencia del ahorro externo, lo cual nos deja como país más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Y para recuperar el ahorro se necesitan incentivos. Tienen que pensarse incentivos
ya sea en la reforma de pensiones que se está discutiendo hoy día o eventualmente en una nueva reformulación de la reforma tributaria. Es importante que en esas reformas se introduzcan algunos mecanismos que incentiven el ahorro justamente. Oye, yo sé que en este tipo de entrevistas a los economistas no les gusta que les pidan proyecciones específicas, porque en general esas proyecciones no envejecen bien. Pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cuánto va a terminar el crecimiento a fines de este año? ¿Cuánto va a terminar la inflación? ¿Dónde va a estar el tipo de cambio? ¿Y dónde va a estar la tasa de política monetaria? Bueno, el PIB, ya te lo comentaba, nosotros esperamos una contracción pequeña de 0,25%, con un intervalo de confianza que puede ser de un punto más. Por lo tanto, podríamos terminar el año con un crecimiento positivo o algo más negativo, pero estamos hablando de esa cifra, cercana al 0%. La inflación nosotros estamos proyectando que va a cerrar el año algo menos de 5%, 4,8% puntualmente, pensando en que la apreciación del tipo de cambio, la caída del precio internacional del petróleo, una economía relativamente débil, van a ayudar a generar esta moderación de precios. Dado eso, pensamos que el Banco Central, como te decía, va a recortar las tasas a partir de julio y debiese cerrar con la tasa de política monetaria entre 7,5% y 8%. Nosotros estamos apuntando justamente a 7,75%. Y por último, respecto al tipo de cambio, yo te planteaba que hay distintos factores que inciden. Podríamos tener una moneda entre 7,50 y 8,50. Nuestra estimación puntual es 8,25. Con ese supuesto de 8,25 construimos nuestros escenarios de inflación, pero debiese estar oscilando en torno a esos valores. Muchas gracias. Este fue nuestro economista jefe, Claudio Soto. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.